El prólogo de Orid, 3 de febrero. San Simeón, el portador de Dios. Durante el reinado del emperador de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, este Simeón fue elegido como uno de los famosos 70, a quienes se les había confiado el trabajo de la traducción del Antiguo Testamento de la lengua hebraica a la lengua griega, la Septuaginta. Simeón trabajaba en la traducción conscientemente, pero al traducir el libro del profeta Isaías y al llegar a aquella profecía que decía, la joven concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7:14, él se confundió y tomó el cuchillo para borrar la palabra virgen y cambiarla por la palabra la joven mujer, ya que así se traduce al griego. Pero en ese momento se le apareció a Simeón el ángel de Dios y lo detuvo de su intento, explicándole que la profecía era verdadera y que estaba escrita correctamente, que era verdadera y correcta. El mensajero de Dios también le dijo que Simeón estará convencido de ello personalmente, porque de acuerdo con la voluntad divina, no iba a morir hasta que viera al Mesías nacido de la Virgen. El justo Simeón se alegró por haber escuchado esta voz del cielo, dejó la profecía sin modificarla y agradeció a Dios por haberlo hecho digno de vivir hasta cuando viera la realización de la promesa. Cuando la Virgen María llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén, el Espíritu de Dios informó a Simeón, quien era ya anciano y blanco como el cisne. Simeón se fue pronto al templo y allí reconoció a la Virgen y al niño, merced a la luz que brillaba alrededor de sus cabezas como aureola. El alegre anciano tomó a Cristo en sus brazos y pidió a Dios que lo dejara ahora, que se vaya de esta vida. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas 2, 29-30. Aquí también se encontraba Ana, la profetisa, la hija de Fanuel, quien reconoció al Mesías y lo anunció al pueblo. Ana en aquel tiempo tenía 84 años. Poco después, San Simeón entregó su alma a Dios. El justo anciano Simeón es considerado como el protector de los pequeños niños. Los santos mártires Adrián y Ebula. Estas dos santas almas vinieron de su lugar natal, Banias en Cesarea, de Capadocia, para visitar a los prisioneros cristianos en la cárcel y darles consuelo y ánimo. Sin embargo, ambos fueron capturados y condenados a la muerte. A Adrián lo mataron con la espada y a Ebula la echaron a las bestias en el año 309 después de Cristo. Así, sin temer lamento por esta vida, ellos pasaron a la vida eterna honorable y alegremente. Reflexión. De cuánta gloria en el cielo llegó a ser digno San Simeón, el portador de Dios, quien llevó en sus brazos al Salvador del mundo. De eso nos habla claramente el siguiente incidente relatado en la biografía de San Pedro de Monte Athos, 12 de junio. Como comandante, Pedro había sido esclavizado a raíz de una batalla, herido y encarcelado en la ciudad de Samara en la costa del río Éufrates. Pasando mucho tiempo encarcelado, Pedro oraba con lágrimas a San Nicolás para que intercediera a Dios por él, para que lo librara de la cárcel, haciendo voto de consagrarse completamente a Dios. Se le apareció San Nicolás en sueño y le dijo que él rogaba a Dios por él, y que Dios postergaba su liberación porque él, Pedro, había hecho un voto anteriormente y no lo cumplió. Además, San Nicolás le aconsejó que orara a San Simeón, el portador de Dios, quien es muy poderoso ante Dios y está cerca del trono de Dios junto con la Santísima Virgen y San Juan el Precursor. Pedro obedeció el consejo de San Nicolás y empezó a orar a San Simeón. Entonces San Nicolás se le apareció nuevamente junto con San Simeón, no en el sueño, sino en la realidad. Pedro vio a Simeón en una espléndida apariencia y un rostro brillante, con una vestimenta de sacerdote del Antiguo Testamento y un bastón de oro en la mano. San Simeón le dijo a Pedro: ¿quieres cumplir su voto y ser monje? Pedro contestó: sí, Señor, con la ayuda de Dios. Entonces Simeón tocó con su bastón las cadenas de Pedro
y las cadenas se deshicieron como si fueran de cera. Y se abrieron las puertas de la cárcel, y los dos santos llevaron a Pedro fuera de la prisión. Contemplación. Contemplar al Señor Jesucristo como la piedra angular. 1. Como la primera angular en la construcción de mi propio carácter. 2. Como la primera angular en la construcción de la familia y una nación. 3. Como la primera angular de toda transfiguración social y acción humana de buena voluntad. Sermón sobre el Espíritu de Dios que habla a través de los hombres, portadores del Espíritu. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Es el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10, 19 a 20. Estas son las palabras de aquel que todo lo sabe y que transmitió al mundo conocimientos que nadie hubiera conocido antes de su encarnación. Si alguien está lleno del Espíritu de Dios, entonces él no habla en base al espíritu humano, sino que es el Espíritu de Dios que habla por él y a través de él. Entonces él es solamente el instrumento o la lira de Espíritu de Dios a través de quien habla el Espíritu de Dios. Y cuando habla un hombre como este, habla infaliblemente, y nadie puede encontrar mentira en su habla, excepto aquellos que por ser de mente perversa consideran la verdad como mentira. Como hablan los hombres llenos del Espíritu de Dios, está claramente dado en el ejemplo de los profetas y más claramente en el ejemplo de los apóstoles. Las palabras de los apóstoles parecían tan extrañas e increíbles a los extranjeros, es decir, a aquellos que no tenían el Espíritu de Dios en sí mismos, que sabían hablar solamente de las cosas de la tierra y que consideraban a los apóstoles como borrachos. En realidad, a los ignorantes parecieran borrachos y ridículos también toda aquella gente que primero empezó a hablar sobre las secretas maravillas de este mundo físico, sobre la fuerza del vapor, el magnetismo, la electricidad, el telégrafo inalámbrico que permitía hablar a distancia. Entonces, ¿cómo no considerar borrachos y ridículos a aquella gente espiritual que con el Espíritu de Dios hablan sobre innumerables y escondidos secretos del reino espiritual? Es que cualquiera que se hace humilde ante Dios, Dios lo hace poderoso. El Espíritu de Dios se instala en el corazón humilde y de ahí habla a través de las bocas del hombre. Esto está confirmado no solamente en el caso de los profetas y apóstoles, sino también en el caso de los innumerables hijos e hijas de Dios. Oh bondadoso Señor, no nos retires tu Espíritu Santo. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.